Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 4. Defensa de Fuyuki. Queridos lectores, este es un desarrollo de la trama para mostrar que el mundo no gira alrededor de una sola persona. Es un mundo lleno de personas que darían un paso al frente cuando se desarrolle un desastre y lo resolverían sin nuestro chico principal. Espero que lo disfruten. Shiro Kuroemiya. El hecho de que el clan Tosaka obtuviera una esfera de realidad tal vez sea la razón por la que muchos consideran su ascenso de un rango de vizconde a conde antes del reinado de Rin Tosaka como líder del clan, pero hay un hecho menos conocido sobre el ascenso del clan Tosaka. Tuvo que ver con otro pilar del clan, historia del clan Tosaka. Capítulo 3. Defensa de Fuyuki. Un Shirobemilla sin vida, cuyo maná había sido drenado, yacía en la cama mientras su alma comenzaba a salir de su boca. Rin, sonrojada, rápidamente canalizó maná en sus manos y empujó el alma que goteaba de su amante nuevamente dentro de su cuerpo. También lanzó un hechizo sobre Shirou para evitar que su alma abandone potencialmente el cuerpo. Después de completar su trabajo, ella lo besó en la frente y luego saltó enérgicamente. Rin se estremeció al recordar el placer de la última hora. Fue más bueno que sacudió la cabeza y se dio una palmada en las mejillas para desterrar todos los pensamientos que la distraían. La heredera Tosaka está absorta en sus pensamientos. Mucha gente confiaba en ella. Gracias, Shirou. Rin susurró al oído de su amante. Tu sacrificio no será en vano. Se levantó de la cama y mientras caminaba hacia la puerta, la luz envolvió su cuerpo. El brillo dio paso a una capa inferior suave, hecha de aramida y fibra de carbono y luego a varios tamaños de metal que cubrían las áreas más cruciales y dejaban espacio para permitir una gran libertad de movimiento. Una combinación de avances tradicionales japoneses y modernos para mantener a la humanidad siempre a la vanguardia podría superar las creaciones de Gaia. Rin tocó su medallón y se conectó con su subordinado de mayor rango. ¿Cuál es la situación, Taiga?, preguntó Rin. Rin-sama, la primera capa se mantiene fuerte por ahora. Las bajas están por debajo de los niveles estimados, respondió Taiga con calma. ¿Cuáles son tus órdenes? Comenzaremos a evacuar la primera capa de defensas cuando alcancemos el índice de bajas aceptable, dijo Rin con la calma que se espera de un oficial militar experimentado. ¿Qué tan preparadas están las otras capas? La mayor parte de la segunda capa está preparada para repeler cualquier ataque, y nuestras reservas han sido puestas en alerta máxima en la tercera capa. ¿Qué dicen nuestros analistas sobre la fuerza del monstruo y la composición de sus unidades? Nos enfrentamos a 10.000 efectivos atacantes, en su mayoría de infantería y algunos análogos blindados y aéreos. Básicamente, lo habitual. Rin murmuró mientras parte del procesamiento de su mente se dividía, gracias al hechizo Memory Parition, entre llegar al campo de batalla y mirar la información sobre la batalla. Después de correr por los pasillos y varias estaciones de teletransportación de corto alcance, Rin llegó al centro de comando con la mente bien calentada y llena de la información necesaria para tomar decisiones informadas. El centro de mando no era la torre más alta que dominaba el campo de batalla. Ese honor pertenecía a las numerosas torres defensivas, que lucían la artillería más poderosa que el clan Tosaka podía permitirse. Lo que la fortaleza de mando podía reclamar era ser el área mejor protegida, ya que actuaba como el cerebro de la defensa de Fuyuki. Rin entró al centro de comando como si hubiera nacido para liderar la defensa de la ciudad de Fuyuki. Algo que no estaba lejos de la verdad, ya que si bien había sido entrenada en muchos aspectos del gobierno de una ciudad de 3 millones de habitantes, los asuntos militares eran una de las partes más enfatizadas de su noble educación. En el momento en que se supo su presencia, todos dejaron lo que estaban haciendo por un momento y la saludaron. Rin le devolvió el saludo. Yo asumiré el mando estratégico, pero el mando operativo seguirá en manos del coronel Fujimaru, anunció Rin al centro de mando. Eso es todo. Vuelvan a sus funciones. E inmediatamente, todos regresaron a su tarea ya que cada segundo era un momento precioso que determinaba el destino de muchos defensores que custodiaban las murallas fortificadas de la ciudad de Fuyuki. La heredera Tosaka permaneció en silencio observando la ráfaga de actividad a su alrededor. Era algo que le habían inculcado.
Debía dejar la mayoría de los asuntos a aquellos que tenían años, o décadas, de experiencia militar en la vida real y hablar solo cuando realmente no tuviera otra opción. Solo espera. Algún día tendré suficiente experiencia para tomar la mayoría de las decisiones, refunfuñó Rin mientras observaba. La información y los comandos fluían por todo el centro de mando. Las interminables noticias sobre pérdidas humanas y solicitudes hicieron que el comportamiento estoico que tenía Rin comenzara a resquebrajarse. Es posible que a muchos miembros de la nobleza no les importen las lesiones y muertes de sus subordinados simplemente porque eran plebeyos y recursos prescindibles que podrían reemplazarse fácilmente. Este no fue el caso de Rin. Ella pensaba diferente a muchos de sus nobles compañeros. Su condición de nobleza y heredera del liderazgo del clan Tosaka podía brindarle riqueza e influencia que los plebeyos podían imaginar, pero había crecido mezclándose con plebeyos humildes, por lo que sabía que cada persona tenía sus propias vidas y seres queridos que la ayudarían. Los extrañaré si murieran. La expresión de Rin se oscureció y se mordió los labios. Observó la proyección holográfica tridimensional, que representaba la situación en tiempo real del campo de batalla, en medio del centro de comando con furia y profunda tristeza. Cada punto verde en el mapa no representaba una sola vida humana sino múltiples vidas humanas de la unidad militar más pequeña de un escuadrón de 10 hombres. Hubo muchas ocasiones en las que Rin vio un punto verde que parpadeaba en diferentes tonos de verde para mostrar que una unidad militar en particular estaba tomando víctimas o gritando y pidiendo refuerzos por radio. Cada vez que quería ordenar una retirada o enviar refuerzos a una sección particular del campo de batalla, su mente recordaba casos pasados en los que sus órdenes habían resultado casi en el colapso de las formaciones. Derramó lágrimas cuando recordó un evento en particular en el que durante su primer periodo al mando, donde escuchó a un individuo emocionalmente angustiado, Rin había enviado una compañía de 100 hombres como refuerzos solo para liderar la aniquilación total de los refuerzos y la ruptura de la línea de defensa que la compañía enviada debería haber estado protegiendo y cientos en su sección de la línea de defensa violada. No dejes que tus emociones conduzcan a más muertes, se repitió Rin que su padre y los veteranos militares habían reprendido duramente a Rin por sus errores. Dejemos que los profesionales se encarguen de ello. Rin volvió a observar y el tiempo pasó. La batalla lentamente comenzó a inclinarse a favor de los monstruos atacantes, a pesar de los mejores esfuerzos de los defensores de Fuyuki. Este cambio del campo de batalla hizo que Rin recordara la expedición de la puerta dirigida por su padre al reverso. Ella creía que la situación del campo de batalla probablemente habría sido diferente si el núcleo de la fuerza militar del clan Tosaka estuviera presente y no la fuerza simbólica de los miembros del clan Tosaka que quedaron atrás y actualmente luchan. Los reclutas, incluso en números increíblemente altos, no podían ganar una batalla si su moral quedaba destrozada al ver a sus compañeros reclutas siendo masacrados, y cuando los soldados profesionales que servían como pilares de confianza eran asesinados. Rin-sama, dijo Taiga en tono amargo. La mayor parte de la primera capa ha sido penetrada y es solo cuestión de tiempo antes de que la primera capa restante quede rodeada. Por favor, ordene la retirada general a la segunda capa. Tienes mi permiso. Rin asintió. Taiga saludó y rápidamente transmitió la decisión de Rin, luego comenzó a gritar órdenes para organizar la retirada general. La heredera Tosaka miró sombríamente la pantalla holográfica proyectada por su medallón. Al comienzo de la batalla, unos 20.000 reclutas y miles de soldados voluntarios profesionales habían vigilado los muros de Fuyuki. Para cuando se completó la retirada a la segunda capa de fortificaciones, Rin estimó que el 20% de los defensores estarían perdidos. Kami, por favor bendice a los valientes hombres y mujeres que luchan para proteger a Fuyuki. Al menos permite que sus piedras del alma sobrevivan intactas. Rin rezó a cualquier dios que pudiera estar escuchando. Muchos humanos podrían perder sus cuerpos, pero no estaban realmente muertos hasta que sus almas fueron destruidas. Una piedra de alma aseguraba que, mientras todavía estuvieran intactas y no sufrieran daños más allá de cierto punto, el antiguo portador de las piedras de alma tendría sus almas atraídas después de que sus cuerpos dejaran de funcionar. Rin maldijo que su clan no podía permitirse más piedras de alma.
Si el clan Tosaka tuviera más dinero y conexiones, entonces cada defensor de Fuyuki habría estado equipado con una piedra de alma, lo que aumentaría enormemente su tasa de supervivencia incluso si sus cuerpos hubieran sido destruidos. Lamentablemente, su padre había decidido que solo los protectores de la etapa de construcción de circuitos y los soldados privados del clan Tosaka eran dignos de una piedra de alma. El recuento de bajas cada vez mayor, actualizado en tiempo real, mostrado en la pantalla holográfica de su medallón, finalmente llegó a un punto que no pudo soportar más. Voy a salir al campo. Nuestros defensores carecen de la fortificación de órganos y de gente encima del escenario para sostener la segunda capa. Rin gritó decisivamente. El centro de mando se vio rápidamente inundado de protestas, pero Rin las ignoró. Si no voy, entonces mi tercera y última capa de defensa estará en riesgo. No puedo arriesgarme a la posibilidad de que la tercera capa sea violada y los ciudadanos de la ciudad de Fuyuki queden a merced de los monstruos. Las protestas comenzaron a hacerse cada vez más fuertes hasta que Taiga gritó: «Ya basta. Rin-sama es quien está a cargo con Tosaka-sama y mi padre está ausente». Miró enojada a sus subordinados antes de volverse hacia Rin. «Por favor, proceda sin ninguna preocupación. Yo tomaré el mando mientras usted esté ocupado». Rin asintió con la cabeza agradecida. Cerró los ojos y se concentró. La cresta mágica de Tosaka cobró vida cuando se iluminaron desde debajo del pecho de Rin, donde había sido implantada alrededor de su corazón. 3 núcleos mágicos formados a partir de siglos de líderes y miembros del clan Tosaka anteriores que donaron sus circuitos mágicos comenzaron a producir un hilo de maná que rápidamente subió exponencialmente hasta que Rin se inundó de maná. Los ganglios, un grupo de neuronas, a menudo llamados subcerebros, se conectaron a la mente de Rin para mejorar en gran medida su procesamiento mental, que imitaba la etapa de división de la mente. 27 circuitos mágicos que ella había tomado prestado crearon el poderoso poder conocido como Reality Marble, que ningún Tosaka había tenido la oportunidad de usar. Estos circuitos mágicos prestados podrían ser inferiores en la cantidad de maná que podían producir o almacenar a los propios circuitos mágicos de Rin o aquellos dentro de la cresta mágica de Tosaka, pero su debilidad fue fácilmente cubierta por los propios circuitos mágicos de Rin y la cresta mágica de Tosaka. Un aura de semidios se extendió sobre la ciudad de Fuyuki. Las nubes en el cielo temblaron y colapsaron ante un aura que imponía el máximo respeto. Gran parte del suelo se hundió, como si el suelo mismo estuviera inclinando la cabeza. Ya fueran defensores humanos o las diferentes especies de monstruos atacantes, todos quedaron conmocionados hasta la médula. Era un instinto integrado en su ser, una veneración que provenía de lo más profundo de su alma. Temblaron incontrolablemente y un profundo sentimiento de terror los invadió. Era algo que no podían resistir ni evitar. Solo podían ceder ante ese terror que los pesaba desde arriba. Era como si este ser controlara el poder de un emperador al que todos los seres vivos inmediatamente se inclinarían. Era como si este ser tuviera una majestad imperial ante la cual todas las especies se inclinarían y rezarían. Era inmensamente dominante. Desde arriba del centro de mando de Fuyuki, se formó una pequeña figura. La figura se volvió más distinta para tomar la apariencia de Rin Tosaka antes de que la figura comenzara a crecer. La imagen de Rin Tosaka se hizo aún más clara a medida que continuaba ampliándose hasta cubrir a Fuyuki. La figura latía con aún más poder que ejercía una presión asfixiante que mataba al causar que los corazones se congelaran y los cerebros dejaran de funcionar. Los que sobrevivieron quedaron aturdidos. Este efecto solo afectó a los monstruos ya que Rin manipuló meticulosa su aura para evitar que influyera negativamente en los defensores humanos. Traseón, cantó instintivamente Rin. La luz cubrió el cielo hasta que lo único que tanto los humanos como los monstruos pudieron ver fue una luz azul parpadeante. La cegadora luz azul comenzó a desvanecerse y armas de todo tipo, de diferentes diseños y orígenes, llenaron el cielo. Las armas más débiles solo eran dignas de ser empuñadas por las élites y las más poderosas pertenecían legítimamente a potencias que solo un pequeño porcentaje de humanos y monstruos alcanzarán durante sus vidas. Los monstruos solo podían observar con horror cómo las armas caían del cielo.
Las armas más débiles infligieron heridas graves a las armas más fuertes, dejando solo cráteres que mostraban dónde alguna vez existieron sus objetivos. Si el campo de batalla no hubiera sido un infierno antes, entonces se convirtió en un infierno solo digno de monstruos. Los exhaustos defensores humanos vieron cómo algo parecido a una intervención divina destruía los monstruos más poderosos y numerosos con los que habían estado luchando furiosamente con sangre y sudor durante horas para ser aniquilados, como si fueran hormigas pisoteadas por un pie humano. Pudo haber parecido un breve momento, pero en realidad pasaron varios minutos, cuando la intervención divina destruyó a los monstruos. Ningún monstruo pudo retirarse ya que ninguno pudo sobrevivir. Kami te bendiga, Rin-sama. Gracias. Banzai. 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 La semi-omnisciencia de Rin, que normalmente solo poseía un semidios, comenzó a desvanecerse cuando la tensión física, mágica y mental acumulada finalmente la golpeó, ya que no había más monstruos que amenazaran a las personas que había jurado proteger. Ella colapsó y Taiga estaba allí para atraparla. Lo hiciste bien, Rin-sama. Taiga le sonrió a su señor. Puedes descansar, yo me encargaré del resto. La heredera Tosaka no quería nada más para descansar, pero su conciencia y su deber exigían que no pudiera relajarse. Había súbditos que necesitaban su ayuda, ya sea por las lesiones y por la localización de los desaparecidos. Solo se detendría cuando la sangre y el sudor se detuvieran. No hay nada que puedas hacer, no en tu estado actual, dijo Taiga con una sonrisa cansada. No se preocupen. Los reclutas y los soldados pueden estar exhaustos y no poder hacer mucho, pero no se olviden del personal de apoyo y los civiles que están ansiosos por colaborar donde puedan. Este recordatorio tranquilizó a Rin y estaba a punto de permitir que la oscuridad del sueño se la llevara cuando... Rin Dono, Taiga-sama. Gritó un alto funcionario de comunicaciones. Estamos detectando más monstruos y esta fuerza es 10 veces mayor y está llena de muchos monstruos poderosos en el nivel de creación del núcleo y superior. Rin no se dio cuenta de que Taiga la dejó caer al suelo. Estaba tan distraída por la impactante noticia que ni siquiera la sintió. Sus ojos parpadearon y su cuerpo tembló de miedo. Una fuerza de 100.000 monstruos con criaturas iguales o superiores al nivel de creación del núcleo era algo que los actuales defensores de Fuyuki nunca podrían detener. Este era un ejército que solo podía ser repelido bajo dos condiciones: que todo el ejército de su clan estuviera presente y que las murallas de la ciudad capturadas permanecieran bajo el control de los defensores. Taiga. Quiero todas las pociones, polvos, píldoras e inhalantes de gas de salud, maná y recuperación mental que sea posible. Cuanto más, mejor. Rin gritó frenéticamente. Rin-sama, dijo Taiga en un tono desesperado mientras mostraba una expresión de mala gana. Se acabó. Ninguna cantidad de elementos de recuperación te permitirá recuperarte para usar el poder divino que mostraste antes. No lo sabes. Gritó la heredera Tosaka. Aún hay esperanza y no me importa si el emblema mágico de Tosaka es destruido o si muero. Es mi deber y el honor de mis antepasados exigen que lo intente. Taiga se negó a mirar a Rin a los ojos, y lo mismo se aplicaba al resto del centro de mando. Su ira y desesperación solo crecieron cuando el mapa mostró que 100.000 monstruos fuertes rodeaban lentamente y marchaban hacia Fuyuki. Fácilmente podía comprender lo fácil que sería para los monstruos vencer a los defensores exhaustos y las fortificaciones gravemente dañadas. Ron no quería imaginarlo, pero solo les esperaba un baño de sangre en el que los últimos defensores fueron aniquilados y luego los civiles masacrados como si fueran ganado. Honor y deber. Yo, Tokion Tosaka, el líder del clan 32, invoco a mis ancestros. Por favor, proteja a nuestros súbditos y el punto de anclaje. Los enemigos del clan Tosaka toman esto, Muramasa Tosaka. Los ojos de Rin se abrieron con incredulidad cuando escuchó un sonido para los oídos doloridos. Su corazón latía con entusiasmo y se aceleraba con una creciente esperanza. No se sintió decepcionada cuando desde los cielos llovieron samuráis y magos que usaban diferentes armas y armaduras de diferentes épocas. La vista que se desarrolló fue diferente del poder divino que ella había invocado previamente.
La lluvia de armas podría haber sido pura destrucción, pero las figuras que aterrizaron en el suelo y despacharon al ejército de 100.000 monstruos fueron elegantes y eficientes. No hubo movimientos extravagantes ni hechizos mágicos derrochadores. Ella fue testigo de cómo sus antepasados, quienes eran venerados en cada ocasión exigida por la tradición, mostraban el poder que había sentado las bases y la gloria que el clan Tosaka disfrutaba y esperaba imitar. Rin no sabía cuánto tiempo había pasado, pero intentó, a pesar de su estado de agotamiento, grabar en su mente todo lo que había visto hacer a sus antepasados. Esta fue una oportunidad que rara vez se presentó una vez en la vida. Cuando pasó una cantidad de tiempo desconocida, los monstruos solo dejaron cadáveres de sangre. Hija mía, debe haber sido duro para ti, dijo una voz familiar mientras Rin salía de su asombro por la poderosa exhibición de sus ancestros. Tu padre ha vuelto. Si el cielo se cayera, entonces lo sostendré. Tousama. Rin lloró mientras saltaba hacia el líder del clan Tosaka y envolvía sus brazos alrededor de su cuerpo. Te extrañé. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que leen? ¿Es bueno, malo, mediocre? ¿Alguna recomendación para mejorar? Por favor hágamelo saber. Gracias por leer.